A partir de este momento, siéntate en la banca a conversar y reflexionar con Andrés Felipe y Jenny. Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente episodio y les voy a mostrar, seguimos con la vida de Job. Vamos a ir a la próxima situación, que es la resolución de conflictos, y luego va a moderar Pastor Marcelo Marcón. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué lloras? Ay, mi amor, estoy suficiente. Pero estamos en las manos de Dios. Mi amor, usted todos los días levantaba el altar, adoraba al Señor. Y yo nos guardaba y nos protegía. Usted me dice a mí, Jehová Dios, yo aquí no. Usted me dice, no, pero es que, ¿cómo perdimos a nuestros niños? ¿Cómo me duele mucho? A mí también me ha dolido todo este tiempo. Mira cómo he estado, enfermo, todas estas llagas, ni sé ya con qué rascarme. Mi amor. Pero esta es la situación, esta es la realidad. Confío en Dios, confiamos en familia, en el Señor. Mi cielo, ¿usted cree que Dios es bueno? Todavía mantiene esta integridad. Oh, se nos fueron las vacas, se nos fueron los criados. Las joyas que usted a mí me regaló, ¿dónde están? Me tocó ir a venderlas para poder traer un plato de comida a la casa. Usted está enfermo, mire el poco de llagas que tiene. Oh, mire, ¿por qué no? Ya no puedo más con esto. Pero esta es la realidad, amor. Hay que tener tranquilidad, confianza, respirar profundo, contar hasta 10 y poder seguir. Esta es la realidad que nos tocó. Pero ¿dónde está la realidad? Mire, ¿cómo se me hallaron las suyas? Soy el hazmerreír de las mujeres del pueblo. Ay, la vanidosa. Ay, la esposa de Job, la que se creía la mejor. Ay, la que todo el mundo envidiaba y ahora soy la burla. ¿Usted cree que eso es justo? A mí me duele. Quedé como una mujer estéril, como si hubiera sido maldecida por Jehová. Mira, no tengo hijos, no tengo hijos, Pero, ¿qué podemos hacer? Lo único... no pierde tu integridad, te la mantienes. Sigues manteniendo tu integridad, no ves el dolor que estamos viviendo. Pero Dios es el que nos ha colocado y nos ha permitido esta situación. Sé que Dios nos va a sacar de esta. Dios es justo y Dios no nos hará caer en vergüenza. Tendremos una temporada mejor que esta. Pero ¿cuándo no se da cuenta? Mire, las ollas hasta se están acabando. A usted le tocó romperlo porque ya no teníamos más ollas, se está rascando. Ya no tenemos ni siquiera deleite. Nuestras conversaciones son pleitos cada rato. Y usted solamente mantiene su integridad. Oh, por favor, yo ya tengo dolor. Perdí a mis criadas, perdí a mis bueyes, perdí las ovejas, perdí mi reputación y perdí a mis muchachos, oh, y tú todavía te mantienes en tu integridad, hijo. Maldice a tu Dios y muérete para descansar. No, señor. Eso conmigo no va. Me podré estar muriendo, rascando, tener sarna, vivir pobremente, pero a Dios yo nunca lo negaré. A Dios nunca lo negaré y tampoco dejaré de creer en Él. Yo vivo en mi relación con Dios, quiero que vivamos una relación con Dios y aquí no podemos hacer absolutamente nada. Pero esta casa ama a Dios, servimos a Dios independiente de las circunstancias. Pero mira la situación. No. Si Dios nos venía bendiciendo, ¿por qué estamos teniendo tal vergüenza? Cuida tus palabras porque como mujer fatua has hablado. Has provocado que quiera negar a Dios. Y eso sí yo no lo voy a permitir y eso no va en una mujer sabia como tú. Amor, calma. Amor, es que me duele mucho verte enfermo, perdona. Me duele que estamos solitos y que se burlan de nosotros. No, tranquila.
y Dios nos restituirá. Si tú lo dices, amor. Oye, amor, que veo a lo lejos. Esos no son tus amigos. Ay, sí, ¿ve? Amor, alístate. Yo voy a recibirlos. Ok. Y recuerda, mi cielo, yo te amo. La verdad que en el tema de la resolución de conflictos, este es uno de los ejemplos bíblicos muy raros en la Biblia. Generalmente uno de la Biblia cuenta cómo encontrarte con Dios te bendice, pero en esta historia el plan de Dios tiene que ver con generar una dificultad en la vida. Y he escuchado a muchos predicadores hablar de la esposa de Job como algo negativo, diciendo Dios le quitó todo y le dejó a la esposa, como si fuera algo negativo, como diciendo ahí está el pic del castigo. No, 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 no. Yo creo lo contrario. Yo creo que hubiese sido devastado Job si el Señor no le hubiese dejado a su esposa. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo algunas cositas respecto a la resolución de conflictos. Ahí vamos a ver la introducción de esta parte y prepárense para las preguntas, por favor. Dice ahí, bueno, la resolución de conflictos es un aspecto esencial de la consejería matrimonial, donde el entendimiento y la colaboración son clave para mantener relaciones sanas. Es interesante lo que dice uno de nuestros autores, Balswick, dice que no existe la pareja completamente compatible. Y ese concepto está muy bueno. Si no existe la pareja completamente compatible, significa que vamos a tener conflictos siempre en la pareja por causa de nuestras diferencias. Dice el texto, entender nuestras diferencias nos ayuda a poder tener una mejor relación el uno con el otro. La compatibilidad es algo que se va dando con el tiempo, con la paciencia, con el proceso que vamos llevando. Entonces ahora quiero hacer una pregunta, porque en la materia hemos hablado mucho de la prevención de los problemas matrimoniales. Y yo no sé si esta pregunta es teológica, para dónde va a ir, pero yo les pregunto, ¿se pudo haber evitado este conflicto entre Job y su esposa? ¿Es posible que este conflicto se pudiera haber evitado entre Job y su esposa? Lo que hemos visto en el video, esta charla en donde él le dice, mira, estás hablando como una mujer fatua. Ella le dice, ¿por qué guardas tu integridad? Y lo incita a renegar en contra de Dios. ¿Se pudiera haber evitado este conflicto? Abrimos el diálogo, queridos compañeros, para que nos puedan dar sus opiniones. Sí, yo tengo dos aportes ahí que me llaman la atención. Uno es que nosotros debemos validar los sentimientos de la otra persona. Validar no Claro, siempre es aprobar, sino validar porque si alguien, por ejemplo, dice, estoy triste, yo no le puedo negar eso a la persona. No puedo negar. Entonces, validar los sentimientos, las emociones de la otra persona es válido, no anularlas. Y dos, pues una clave de la comunicación ahí es atacar el problema, no atacarse entre sí. excelente. Excelente. Gracias por la respuesta, Santiago. Ahí está levantando la mano Daniel también. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Muy lindo el tema. Bueno, yo creo que cuando uno está en la circunstancia no puede evitar tener conflictos, cuesta mucho. Porque, digamos, poniéndome en lugar, ¿verdad?, la situación de Job, lo que en lo personal, ¿verdad?, lo que el testimonio de vida que tengo yo con mi esposa, con Nancy. Ella no podía tener hijos, queda embarazada, son gemelos, y de repente se revienta la fuente, eh, eh, al hospital, de ahí empezó una prueba terrible, un mes de pruebas, casi se muere ella, Dios mío. Entonces uno dice,
llega un punto en que uno, ¿qué será? Yo me pongo, yo nací como Job y yo me pongo en lugar de la esposa, ¿verdad? Y yo sí me enojé, yo sí me enojé. Y me enojé mucho con el Señor. Yo me enojé. No, no, eso de, es que Dios, sí, sí, está bien, hermanos, pero yo sé que, ¿verdad? Aquí todos son grandes siervos de Dios y todo. Pero hermanos, cuando uno está pasando esa prueba, y tal vez yo no sé, tal vez sí, usted ha pasado algo muy duro, también, igual que yo, pero yo sí me enojé. Y parece mentira, Dios me contentó con una película, con la película La Cabaña. Yo le cerré mi corazón al Señor y mis oídos, y yo decía, y yo no estaba molesto con ella, pero ella también o sea, yo le decía a Nancy, pero usted no está brava, usted no está molesta. Usted, no, yo estoy tranquila, yo estoy confiando, pero ella no estaba en esa situación, ¿verdad? Como a ese nivel ¿cómo le explico? Yo sí. Y vi esa película, eso fue 15 días después de que ella salió del hospital, que casi se muere, y yo le pedí perdón al Señor ahí, entendí que esa señora, la mujer de Job, tenía toda la razón. Porque estando ahí, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ese Exacto. es mi aporte, ese es mi aporte. Gracias, Daniel. Antes de darle a Ismaría y al pastor Maynor, me gustaría mostrar la segunda pregunta que se relaciona con esta misma. Si tal vez no se pudo haber evitado, acá nos metemos en otro tema que tiene que ver también con algunos conflictos. ¿Hasta qué punto podemos prevenir conflictos matrimoniales cuando el conflicto es parte del plan de Dios? Y esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer, porque hay cosas que nosotros las sembramos y las cosechamos, pero hay conflictos que vienen como parte de la vida también, y en algunos casos también es el plan de Dios, porque esos conflictos nos van a llevar a crecer. Entonces le agrego un poco más de ají a la sopa respecto a este punto, y ahora sí, María, te escuchamos. Bueno, diste la respuesta en la pregunta. O sea, lo que yo iba a aportar era precisamente eso, que en el caso puntual de Job, no era un conflicto en el que ellos hubiesen provocado, sino que era parte de la prueba. Y lo otro es que siempre miramos esta historia como la prueba de Job, pero en realidad Mm, han probado los dos. Porque a ella también le quitó, o sea, ella también perdió todo, ella también perdió sus hijos, ella perdió posición y ahora está perdiendo poco a poco por pedacitos a su esposo, que no es fácil. No es ella la que está enferma, es él, pero su amor hacia él lo hace verse deteriorarse cada día. Entonces, ¿cómo se siente eso, no? Entonces, yo no veo, y en realidad yo no veo que ella peleó con su esposo. Ella estaba era exteriorizándole a su esposo sus sentimientos hacia Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evitar un conflicto así cuando viene siendo parte del mismo proceso? gracias, Ismaría. Maynor, La primera pregunta que hicieron, si se pudo evitar el conflicto, tal vez no habría sido posible evitarlo completamente o evitar la tensión entre ellos, dado el contexto extremo de dicho sufrimiento. Se presentan muchas circunstancias excepcionales de pérdida, de dolor. Eh, Ahí en esta situación, pérdida de bienes materiales de sus hijos, la enfermedad misma, y este contexto tal vez hacía inevitable que surgieran diferentes reacciones ante el sufrimiento, pero sí tal vez considerar algunos aspectos que habrían ayudado a reducir el conflicto, como tener empatía y comprensión mutua. Tanto Job como su esposa estaban atravesando un momento de dolor, aunque tal vez lo enfrentaron de maneras diferentes. Job mantuvo su fe, mientras que la esposa expresaba su dolor o su desesperación ante lo sucedido. La otra es que tal vez te pudo evitar generar aquellas expresiones de emociones sin juicio. La esposa de Job parecía estar más profundamente en una amargura profunda, tal vez, profundamente o posiblemente intensificada por el dolor de perder a sus hijos. Pero con relación a tu segunda pregunta también,
desafiante, pero como dijo Ismaria, tú diste la respuesta. En el Salmo 33:11, si no estoy mal, si me equivoco, perdonen, pero dice: los planes del Señor permanecen para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Entonces tú diste la respuesta, porque la soberanía de Dios y sus propósitos son inmutables. Esto significa que hay aspectos del plan de Dios que no podemos cambiar nosotros, ya que están profundamente relacionados con sus propósitos eternos. En estos casos, tal vez nuestra prevención o resistencia, por mucha que sea, no van a poder alterar el resultado final, porque Dios está obrando conforme a su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta, como Romanos 12:2 lo dice. Gracias. Antes de ir a la última pregunta que me toca a mí, me gustaría recalcar el diálogo emocional que se da entre Job y su esposa. Y eso me encanta, porque existe la posibilidad de que ellos se puedan expresar, y el texto y el video que hicieron los chicos, nuestros actores también, ejemplifica muy bien esta capacidad de poder escuchar sin pensar en responder, simplemente me quiero expresar contigo, quiero decirte lo que siento, quiero decirte que estoy enojado con Dios, como decía Daniel hace un ratito, y ese es un paso muy grande que damos cuando tenemos conflictos matrimoniales. La profesora lo ha explicado como la charla del corazón también, y eso ha sido para mí muy efectivo, lo de repetir, lo de resumir, lo de usar respuestas reflejas, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante. Y la tercera pregunta que quiero compartirles rapidito para dejar tiempo a Cindy. Hablando de lo que dice Worthington respecto a los diferentes niveles e intensidades de conflicto, les quiero preguntar, ¿en qué intensidad de conflicto se encuentra este caso que estamos viendo, el que acabamos de ver de Job rascándose, su enfermedad, su esposa un poco reclamando, se le fue un poco la mano con el tema de maldice a Dios, etcétera, etcétera, él diciéndole, pero has hablado como una mujer fatua sin Dios, etcétera, etcétera? Y tenemos los 4 niveles ahí, ¿ustedes se acuerdan? Número 1, discusiones ocasionales, poco conflicto. Número 2, el conflicto activo, ya hay una lucha de poder, de posición. Número 3, una lucha de poder crónica que ha durado más de 6 meses. Número 4, un conflicto crónico entre ambos cónyuges y, dice ahí en el libro, ya han contratado un abogado. ¿Qué opinan ustedes respecto al conflicto que acabamos de ver de Job y su esposa? Más o menos piensan ustedes en cuál de estas 3 etapas de intensidad se encuentran. Nivel 3. Nivel 3 dice Juan Abel. ¿Alguien más? Nivel 2 dice la profesora Cintia. 3. Yo también. El abogado no sale acá en la Biblia, así que 4 no es. Nivel 3. Ismaria, también nivel 3. Bien, profe, le doy unos segundos para que nos diga por qué nivel 2. Porque no es tan grave. Es algo que se puede aplicar consejería. Es el caso menos de 6 meses, supongamos, algo bien recién, y podemos tratarlo como algo drástico que ha sucedido, una crisis entre ellos, pero me gustaría haber estado con ellos ayudando en esta consejería. Creo que podría haberlos ayudado. Sí. Bueno, yo no le quiero dar el favor a la profesora porque es la profesora, pero si hubiese estado la situación en el nivel 3 o en el 4, no tendríamos el final de que ellos terminan volviendo a tener hijos, por ejemplo. O sea, la situación sí llega a un muy buen final. ¿Ok? Bueno, esa es mi parte. Ahora nos preparamos para ver el tercer video y la tercera fase de preguntas. Párate y da una vuelta mientras nos volvemos a encontrar en La Banca, el podcast para conversar y reflexionar.